Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Guillermo Lasso ha dicho que esta es una batalla entre la democracia y el caos. A eso reduce y apela para invitar a hablar con quienes protagonizan el paro nacional. En este día, la 9ª jornada. Si se llama batalla a una disputa política, entonces ya entró en el lenguaje militar y policial para atender un asunto de orden absolutamente democrático. Lo que pasa estos días en Ecuador no es cualquier cosa, pero se nota que el bloque económico y mediático de poder usa el racismo, la xenofobia y la intolerancia para atender una demanda social compleja, nacional, de distintos sectores. De esto queremos conversar con la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Rosa Belén Mayorga, a quien le damos la más cordial bienvenida. Rosa, ¿qué tal aquí? ¿Cómo está? Qué gusto, muchísimas gracias. Un saludo cordial, ¿no? Para ti, también para toda la gente que en este momento nos está escuchando, nos está mirando. De verdad que estamos viviendo días muy complicados en el Ecuador, muy dolorosos también. Una crisis política, una crisis social, porque no hay que perder de vista que ese es el detonante para que exista toda la movilización de la ciudadanía, que en principio sí fue de los sectores indígenas, pero que ahora mismo es diversa, es plural y ha integrado otros sectores de la salud. Los estudiantes, los maestros, los agricultores no han dejado de estar presentes también en las calles, pero concuerdo con esta primera reflexión. Lamentablemente a esta movilización social se le está llamando casi que una batalla y lamentablemente lo que estamos viendo ahora no son necesariamente respuestas, sino una confrontación incluso entre los propios ecuatorianos. Y eso me parece que es el resultado de no haber tenido por parte del gobierno nacional a tiempo, de manera oportuna, posibilidades de diálogo con los distintos sectores, empezando con aquel que viene demandando algunas cuestiones desde mucho antes de que esta paralización se produzca. Pero Rosa Belén, ¿qué razones tiene el presidente para sospechar o para al menos dudar de que lo quieren sacar del gobierno, que lo quieren sacar del cargo? Porque esta mañana en rueda de prensa el ministro de Defensa, el general Luis Lara, ha dicho que no van a aceptar ningún tipo de desestabilización democrática, conspirativa, ni nada por el estilo. Es decir, ayer salió el presidente, hoy salen los militares, entonces, ¿qué hay detrás de todo eso? Yo creo que un poco es la primera respuesta que tienen a la mano, decir que este es un intento de desestabilización. Y ya no se han demorado en mencionar que de pronto hay otros intereses políticos detrás de esto. Lo que me parece es bastante reduccionista y reafirma esta visión bastante achicada, si se quiere, con la que empezó lamentablemente el gobierno nacional. Y quiero en eso hacer un pequeño recuento. El presidente de la República desde el inicio de sus funciones estuvo quejándose, si se quiere, de que la Asamblea Nacional no le permitía llevar adelante su trabajo. Primer pretexto para de pronto no comenzar a hacer las cosas que el gobierno tiene que hacer en función de la gente. Segundo, ahora tenemos esta movilización social a algo más de un año de ya haber estado en funciones Guillermo Lasso y de que la gente va a los hospitales, no tiene medicinas, hay muchos especialistas que fueron despedidos cuyas partidas no se recuperan, es decir, la gente que necesita atención médica y que necesita medicina simplemente no le está teniendo en el sistema público de salud. Me parece que ese es un gran detonante. Luego también están los agricultores, por ejemplo, porque por ahí empezó también las grandes propuestas de su campaña, el agro, los sectores indígenas, que son precisamente los que empiezan estas manifestaciones. Entonces, yo considero que el gobierno nacional en este momento, al ni siquiera haber intentado tener estos canales de diálogo con las personas que están protestando, con quienes están liderando estas protestas, lo que ha hecho es decir, no, es que esto es un intento de desestabilización, pero cuidado, porque detrás de eso, ¿qué pasa también? Lo que estamos viendo ahora en las calles, ¿no? Me parece que ponerse en ese plano, de alguna manera, tiene el argumento para salir con toda la fuerza pública en aras, entre comillas, de controlar la situación, más bien pasar al plano de la represión, que lamentablemente es también lo que estamos viendo. Pero a eso podríamos sumar un elemento que es muy significativo, porque las encuestas, incluso de quienes están con el gobierno, esas encuestadoras que le hacen las encuestas del gobierno, dan cuenta de una baja popularidad, baja credibilidad y una calificación negativa de mala y muy mala que supera el 82% después de un año de gestión. Este es un indicador que a un asambleísta, a una política como usted es, una representante de la provincia de Tungurahua, por ejemplo, ¿qué le dice? ¿Hasta dónde esto efectivamente refleja la realidad y qué salida le encontramos a eso? Justamente, ¿no? Creo que ese es uno de los factores, es una respuesta, es un indicador
de que el gobierno no ha estado jugando su mejor papel como tal, como presidente de la República, como quien tiene la posibilidad de responderle al pueblo ecuatoriano, pero además de eso me parece que es importante no dejar de tomar en cuenta que no es Guillermo Lasso una persona que tiene la idea de ser presidente desde hace un año, cuando al fin logró ser presidente. Ajá. Este es el tercer intento, cuando ya llega al poder, cuando ya llega a ser presidente del Ecuador. Por lo tanto, sabía bien cuáles eran quizás los problemas que tenía este país. Todos pudimos imaginar que, de acuerdo o no con su enfoque de gobierno neoliberal que tenía pues un plan para comenzar a marcar pues cancha, ¿no es cierto?, en el Ecuador, pero eso es algo que no estamos evidenciando. Ahora mismo, cuando estamos ya en esta crisis social, en esta crisis política, hemos visto varios decretos, a uno lo llamó borrador, a pesar de que está firmado, y a otro lo llamó el decreto final, que es el del estado de excepción, y que justamente sí preocupó a muchos sectores, también a nosotros como asambleístas nos preocupó, y por eso fue el debate que quisimos tener ayer en la Asamblea Nacional respecto del decreto 455, y cuando ya estuvimos sesionando nos enteramos que hay un nuevo decreto y que ese ya no continuaba y que fue derogado por el mismo gobierno nacional y que ahora tenemos el decreto 459. Hemos estado con este tipo de respuestas, ¿no? Como que quiero responder, pero al mismo tiempo me retracto. Ese ha sido el cantar del gobierno nacional en estos tiempos. ¿Pero qué le dice a usted de eso? ¿Qué le dice a usted, Rosa Belén? Esto, ¿es un presidente capacitado para estar en el cargo? Porque ya incluso sectores que votaron por él, gente que estuvo en contra de la Revolución Ciudadana, por supuesto, para no votar por Andrés Arauz, ahora empiezan a revelar en sus propios discursos que solamente votaron contra la Revolución Ciudadana, pero no por Guillermo Lasso. Lo que pasa es que ya varias reflexiones políticas, varios análisis políticos nos han dicho eso. Si gobierno Lasso llega al poder, es más bien por un voto de aquel que no quiso votar por Andrés Arauz, que era la otra opción que ganó en primera vuelta, y lo que hicieron fue enfocarse en la otra alternativa que había, que era Guillermo Lasso. Y ahí están los resultados, y ahí están las consecuencias. Yo decía ayer, cuando un gobierno está a la deriva en el manejo de lo público, que es tan delicado, lamentablemente pone al país a la deriva, porque no hay una política pública clara, porque no vemos una capacidad de respuesta clara, no vemos una coordinación en las acciones, hay una serie de equívocos y de correcciones en un momento tan delicado que vive la patria, que vive el Ecuador, que el gobierno nacional tenga ese tipo de acciones y de equívocos es sumamente delicado. Y insisto en una cosa también, ¿cómo puedo decir que es el gobierno del encuentro y que abre canales de diálogo cuando el señor Pachala, que es el secretario de Pueblos y Nacionalidades, un día antes de la aprehensión, por ejemplo, de Leonidas Issa, que es un dirigente indígena de importancia, digamos, acá dentro del debate político, primero dicen estamos abiertos al diálogo, en horas de la madrugada para amanecer al siguiente día apresan a Leonidas indígena, luego hay un tiempo, ¿no es cierto?, unas cuantas horas en que el Ecuador no sabe dónde mismo está Leonidas Issa. Casi 20 horas sin saber dónde estaba. Casi 20 horas sin saber dónde está. Luego le dan medidas sustitutivas, él tiene que enfrentar todavía un proceso, ¿no es cierto?, con la justicia. Y ahí primero ya tenemos una contradicción sobre invito al diálogo, pero no lo hago. Luego me reúno con sectores muy reducidos, ¿sí?, con indígenas radicados en la ciudad de Quito, ellos pertenecen a Cotopaxi, no sabemos en qué términos se da la reunión, simplemente conocemos una linda fotografía, pero no sabemos a qué llega esa reunión, no hay acuerdos de la misma y las protestas sociales continúan e incluso toman más fuerza, pero además, como segundo elemento que me parece que no podemos dejar de analizar, es la toma de las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que le pertenece al pueblo y a través de qué o a partir de qué, de una llamada anónima. ¿Cuántas llamadas anónimas puede estar recibiendo la Policía Nacional? Pero hasta este momento incluso, estuvimos ayer con el presidente de la Casa de la Cultura, Fernando Cerón, no ha encontrado ni una bala, ni un taco de dinamita, no ha encontrado absolutamente nada. Le preguntábamos a él qué encontraron, cómo está la situación, pero no hay nada. Entonces, ¿para qué se toman la Casa de la Cultura? ¿Para qué apresan a Leonidas Issa? ¿Para qué generan todo este conjunto de acciones que son de orden represivo sobre todo? Exactamente, y si es que no estoy encontrando ningún tipo de armamento bélico, que era la preocupación o que era el detonante o el argumento para ir a la Casa de la Cultura, ¿qué pasa? ¿Por qué continúan las fuerzas policiales ahí?
y alrededor de la casa y en las afueras de la Casa de la Cultura. ¿Qué tipo de mensaje le está dando el gobierno nacional al pueblo ecuatoriano? Yo creo que es un mensaje no de diálogo, sino de todo lo contrario, y ahí están las consecuencias. Lamentablemente, el gobierno del Ecuador, su presidente Guillermo Lasso, lo que ha hecho es meterle más candela al fuego. Yo creo que sus mismos desaciertos han hecho que esta protesta social se torne incluso más masiva, mucho más fuerte, y ahora hemos y de tenido... carácter nacional, porque ya no solamente es Quito, también es Guayaquil, Cuenca, algunas provincias, por ejemplo, se verificaron... Incluso ciudades enormes... donde no se esperaba o pensábamos que las protestas Ajá. no se daban, ¿no? Porque lamentablemente también tenemos que decir el juego y el rol de los medios de comunicación en este país es sumamente importante, y lamentablemente no todos son tan plurales, no todos muestran la realidad en su total magnitud, siempre están tratando Como de ciudades minimizar. como Guayaquil, decía usted. Sí, Guayaquil está levantada, lo que pasa es que vemos eso a través de redes sociales, pero la cobertura de ciertos medios de carácter nacional no es la más correcta, la más transparente, y pensamos que solamente las cosas pasaban aquí en Quito. Hemos tenido ya varias comunidades en otras provincias, Tungurahua mismo es una de ellas, yo soy de la provincia de Tungurahua, las comunidades en Tungurahua también están ya acá en la ciudad de Quito, y justamente tenemos que decir, hay varias personas, la verdad, con opiniones muy irresponsables, que lo que quieren es venir a destruir Quito. No es así, lo que pasa es que Quito es la capital de los ecuatorianos, entendamos bien Claro que sí. que acá hay una centralidad política importante, acá se toman las decisiones, están justamente los representantes de las distintas funciones del Estado, por eso es que la gente se mueve hasta la ciudad capital, Claro que sí. que le pertenece a todos los ecuatorianos. Entonces debemos entender desde ahí, yo creo desde el origen, si no hay respuesta del gobierno nacional a las necesidades de los ecuatorianos, ¿qué pasa? La gente sale a las calles para comenzar a querer ser escuchada, para presionar y que se escuchen las demandas del pueblo. No se escuchan las demandas del pueblo, comienzo a tener ciertas acciones más bien autoritarias, y lo que hago como gobierno es pues encender más la fuerza que en este momento tiene el paro nacional. Hagamos una pausa, Rosa Belén, porque efectivamente lo que acaba de mencionar ella es muy importante. Por supuesto, la centralidad está en Quito, pero parece que los quiteños, que se llaman de bien, no quieren que se llegue a Quito. En Santiago de Chile, en Lima, en Bogotá, en México, en Buenos Aires, en cualquier ciudad capital, evidentemente es el escenario para la protesta social. Y obviamente aquí parecería que una élite no les gusta que toquen sus privilegios. Hagamos la pausa. Vámonos a devolver la conversación con Rosa Belén Mayorga, asambleísta de la Revolución Ciudadana, a propósito de lo que estamos conversando con Quito, porque seguimos conversando mientras hacíamos la pausa. Rosa Belén, esto que ocurre además parecería que no encuentra salida, pero ya hay sectores que han planteado dos alternativas, la revocatoria del mandato o la muerte cruzada, como se conoce vulgarmente. ¿Cuál de estos dos mecanismos democráticamente, sin violencia, sin derramamiento de sangre, podrían resolver un conflicto político que es de hondura? Porque no es cualquier cosa lo que estamos conversando. Y me parece que esa es otra respuesta a que no son intentos de desestabilizar el gobierno nacional, Claro. ni tampoco aquí hay intentos golpistas. ¿Por qué? Ya. Porque la revocatoria de mandato inicia por parte de la ciudadanía, ¿sí? De cierta ciudadanía organizada, incluso antes de que empiece el paro nacional. Eso Claro. me parece que en la línea del tiempo hay que tenerlo muy claro. Una. Y claro, los formularios hasta ahora, el Consejo Nacional Electoral encargado de los procesos electorales, entiendo que todavía a estas coordinadoras, a estos colectivos, no entregan Y ya para se ha que vencido el plazo. continúe el proceso de revocatoria, Claro. que inicia desde los propios sectores ciudadanos sociales. Otro elemento sumamente importante, ¿cuál es quizás la otra salida? Que no comienza necesariamente a mencionar los sectores políticos, sino, insisto, nuevamente la ciudadanía preocupada, indignada al ver el caos, no de ahora, no solo de la protesta social, sino desde antes. Ya se comienza a escuchar
muerte cruzada porque no caminamos, muerte cruzada porque la institucionalidad de este país está por los suelos, pero muerte Rosa cruzada Belén, porque perdona que no le hay interrumpa, respuestas. fue el propio presidente hace unos meses atrás quien propuso la muerte cruzada, no fue la ciudadanía, no fue la Revolución Ciudadana, no fue la CONAI, él dijo, sobre el tapete de mi escritorio siempre estará la muerte cruzada, entonces la empezó él. Gracias por hacerme acuerdo, porque ese concepto de muerte cruzada, que sí es una figura constitucional, sí está amparada por la Constitución del Ecuador para momentos de crisis sumamente profundas, cuando ya parece que no hay ninguna otra salida, Ajá. esa puede ser la alternativa. Desde el inicio, él vive hablando de muerte cruzada. Claro. Insisto, ¿por qué? Porque a su criterio, a criterio del señor Guillermo Lasso, la Asamblea Nacional no permitía que avance su trabajo. Vivió diciendo esto de la muerte cruzada por algún tiempo y todavía no enviaba ningún proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿qué es lo que estamos impidiendo si no tenemos propuestas por parte del gobierno nacional? Ajá. Eso que nos quede muy claro. Y ahora, en estos momentos, cuando ya la crisis se ha profundizado, es que también la ciudadanía comienza a decir, bueno, por último, si no tenemos en este momento ningún tipo de salida, que se active la muerte cruzada. Y aquí hay una diferencia. La muerte cruzada desde el Ejecutivo necesita ¿de qué? De una su firma, nada más. La así muerte es. cruzada desde la Asamblea Nacional necesita 92 votos. Así Esa es es. la gran diferencia. Claro. Por eso nosotros, incluso el día de ayer, y no es la primera vez que lo mencionamos, como bancada UNES, como bancada de la Revolución Ciudadana, hemos dicho, ahí están nuestros cargos, no nos pertenecen, le pertenecen al pueblo ecuatoriano. Y cuentan con nosotros si esa es la salida. Si de verdad este país no encuentra otra y la salida es la muerte cruzada, nosotros hemos dicho, ponemos a disposición nuestros cargos y que sea la gente, la ciudadanía, el pueblo ecuatoriano, quien decida ¿Hay 92 a quién los votos para ratifica. eso? Ese es el problema. No hay votos. Y nosotros hemos dicho, listo, de nosotros nos falta. O sea, 47 Pero votos y el hay. resto de asambleístas también Ya. están en la misma posición. Claro, Es la gran claro. pregunta. ¿Van a ver los votos? O definitivamente quien puede tener la sartén por el mango respecto de eso es el gobierno nacional, es el presidente de la República. Pero entonces, en ese panorama, si no hay los votos para la muerte cruzada, la revocatoria del mandato, en cambio, tiene un periodo. Es decir, alrededor de 6 meses, más o menos, podría incluso configurarse una crisis mucho más profunda. Entonces, no hay alternativa. Lo que planteo es porque el presidente de la República ha dicho que le ha contestado a la CONAIE, pero no solamente es la CONAIE. Entonces, ¿cuál debería ser la actitud del presidente para que no haya muerte cruzada, no ocurra la revocatoria del mandato, termine su mandato, pero responda a los intereses de la ciudadanía? Increíblemente el día de ayer, y en realidad que mientras pensábamos justamente este comunicado que tiene que ser para la gente, casi que nos daba ganas de decir, bueno, con esto lo que queremos, señor gobierno, es ayudarle a encontrar una solución, Así es, una salida a esta crisis. Porque, insisto, nosotros teníamos una convocatoria sobre el decreto 455 manifestada por el gobierno nacional. En ese momento prácticamente se ya quedó derogado. Yo creo que fue un intento de burlar la capacidad y la responsabilidad que tenemos de control político a este tipo de decisiones. Y no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Entonces, entre los compañeros de la bancada a la que pertenezco, dijimos, bueno, pero algo tenemos que proponer. Y entre las cosas que propusimos y que forman parte de la resolución que ayer se aprobó, sí, con más de 80 votos, es que justamente si ya el gobierno nacional no lo quiere hacer, que la Asamblea lo haga. Hemos invitado además a una reunión para que estén los distintos sectores, desde el mismo Sistema de Naciones Unidas, la misma Conferencia Episcopal Ecuatoriana, distintas organizaciones de carácter nacional, sociales, que puedan intervenir en un diálogo para que encontremos una salida. También se está invitando a los sectores productivos porque entendemos que en este momento la Asamblea Nacional también tiene que servir de ese puente, de ese puente de diálogo para encontrar soluciones que puedan ser también dichas, propuestas al propio gobierno nacional. Insistimos, el gobierno nacional ha dicho sí, yo estoy conversando ahora mismo, que ha conversado con distintos sectores productivos para ver cómo pueden seguir con su actividad económica en medio de esta crisis. Pero ¿por qué no se sienta a dialogar con las personas que desde antes le están diciendo, señor gobierno, por favor, atiéndanos? Envía un comunicado sobre estos 10 puntos de demandas de la CONAIE, pero habría que ver en qué términos está contestada, ¿no? O sea, si de verdad está dando una respuesta, si es lo mismo que ya viene diciendo. Entiendo que por ahí hay algo sobre los créditos, por ejemplo, y le dice a Leonidas Diza, pero ya la CONAIE le dice, pero si los créditos un poco ya están, si ya venimos con una política crediticia al 1% y tal, conversemos con los agricultores y lo que te van a decir es, esos créditos son imposibles de acceder. Claro, entonces,
tengo la línea de crédito, pero tengo una serie de requisitos a los que la gente no puede acceder, es prácticamente no tenerla, no estarle dando respuesta a la gente, y es lo que está pasando. Rosa Belén, además, estamos hablando para un público latinoamericano. En el contexto latinoamericano, lo ocurrido con Colombia, con el triunfo de Gustavo Petro, además, deja prácticamente solo al señor Guillermo Lasso en el contexto regional, al menos en el sector andino, en lo llamado el Grupo Andino, y esto no le condiciona también a él porque estaba muy solvente hablando con Duque, con Estados Unidos. ¿No le parece que de alguna manera él también tiene que medir, leer la política regional para entender que no va por ahí el camino de los pueblos de América Latina? ¿Cómo mira usted en este contexto regional el triunfo de Petro y la incidencia que tiene en el Ecuador, que además somos frontera, ¿no? Por supuesto, yo creo que ese debería ser otro llamado a revisar cuál está siendo su política de gobierno. Y si no es la indicada, si no está yendo por la línea correcta, como es evidente que no lo es, entonces regresemos a ver a nuestros vecinos, al menos, ¿no? Para ver, digo, cómo un poco nos coordinamos, hablamos más o menos el mismo lenguaje, vemos un desarrollo no solamente nacional, sino regional, porque me parece que ese ha sido uno de los grandes ausentes de Latinoamérica, mirarnos como región en desarrollo un poco ya más interconectado entre los países de la región. Y claro, lo que acaba de suceder con Colombia el pasado domingo es un mensaje claro, porque la gente decidió darle un giro, ¿no es cierto?, a su enfoque de gobierno, a su política, a estar gobernados por otra, con una tendencia que tiene una propuesta más bien de reconciliación, de paz, de armonización, de poder superar esas grietas tan profundas que tiene la sociedad colombiana. Me alegro que así sea y esperamos que ese sea el resultado de este gobierno, y creo que un poco eso le tendría que ayudar también al gobierno del Ecuador a revisar cuál es su política y corregirla, pero yo entendería por todo lo que está sucediendo que eso no está pasando, que no regresan a ver, sino solamente a una direccionalidad, y en esto lo tengo que decir, venida desde el norte, ¿no? Porque en plena crisis decreta también el 457, es un decreto presidencial que habla de la optimización del sector público. ¿Qué le está diciendo a la gente, al servicio público, a los funcionarios públicos? La posibilidad de más despidos que ya han existido. Y de rebaja de sueldos, además. Rebaja de sueldos, es muy grave, ¿sí? Eso, sí. En plena crisis política y social que estamos viviendo, el gobierno nacional emite un decreto que es el 457, que habla, insisto, de la optimización, que yo diría reducción más bien, de la capacidad de respuesta del Estado ecuatoriano a través de sus servidores públicos. Y además a nosotros nos han dicho algunas instituciones, hemos perdido algunas partidas, estamos luchando por recuperarlas, producto del COVID, producto además del gobierno nefasto de Lenín Moreno, que despidió a muchísima gente de sectores estratégicos para la salud, para la seguridad. Están intentando, estos funcionarios están intentando recuperar partidas, y ahora tenemos un decreto que probablemente hará que esas partidas ya no sean recuperadas. Rosa Belén, para cerrar entonces, hay un elemento que siempre estará en duda, y tengo mensajes que además nos han llegado desde algunos pensadores latinoamericanos y se preguntan, tengo de México, de Argentina, que siempre están atentos a este programa y nos consultan, ¿por qué es difícil para el progresismo ecuatoriano unirse? De modo que, por ejemplo, con todas sus diferencias, con sus matices, el progresismo, donde está la CONAIE, donde está la Revolución Ciudadana, está Pachacuti, la Izquierda Democrática, tenga una postura común, no para que se alíen, para que se unan, sino para que conversen y planteen salidas a esta situación. Definitivamente es la tercera vía que debería ser la primera, ¿no? Porque acá entendemos que hay distintas líneas, si se quiere, progresistas, sí, lo dicho es completamente real. Hay progresismo, pero con sus tintes, digamos, en cada sector. Y creo que este es el momento, el país nos está pidiendo con urgencia que el sector progresista se una, que mantengamos nuestras diferencias, que mantengamos nuestros pensamientos y criterios distintos, lo que fuera, pero el sector progresista definitivamente tiene que unirse para también ser esa alternativa y esa salida a una crisis que no es de ahora, que ahora yo creo que se ha profundizado, pero que ya viene teniendo algunos años en el Ecuador. Yo con mucho dolor recuerdo octubre del 2019, que asimismo le pasó una factura demasiado dolorosa al pueblo ecuatoriano,
Y estamos en el 2022 y nuevamente estamos en un contexto de crisis muy similar. O sea, es una herida del 2019 que no se ha cerrado. Yo creo que es una herida que no se ha cerrado, hay una fragmentación fuerte, hay mucho temor por lo que ocurrió en ese momento con una represión brutal al pueblo ecuatoriano, donde tampoco se resolvieron los problemas sociales, donde tampoco se resolvieron los problemas políticos por más decretos presidenciales, y hoy estamos viviendo un escenario similar. Así que si vamos a permitir por distintas causas que esas heridas no se cierren, que se profundicen esta vez, ¿qué va a pasar más adelante? Yo creo que ese qué va a pasar más adelante y hasta cuándo estamos viviendo en el Ecuador de esta manera ya nos tiene que hacer reaccionar y definitivamente encontrar la posibilidad de unión y esas salidas que este Ecuador está necesitando, porque ya vemos que el enfoque neoliberal no le da respuestas a una sociedad que tiene todavía dificultades de desigualdad muy fuertes. Tenemos que ahí estar los sectores progresistas siendo la alternativa y la salida para el pueblo del Ecuador. Gracias, Rosa Belén. Gracias, muy amable por venir acá, acompañarnos para reflexionar sobre el Ecuador en estos momentos que, como la asambleísta de la Revolución califica, difíciles, que requieren una respuesta profunda también. En el Ecuador no es fácil caminar, circular, sin el miedo, por ejemplo, de ser asesinado, de ser violentado y ahora también de ser apresado por protestar, que es muy difícil, de verdad que es muy difícil lo que está viviendo el Ecuador, pero parecería que la prensa, mayoritariamente aliada del gobierno de Guillermo Lasso, no ve esa realidad. Bueno, de esto seguiremos hablando. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.